Sean bienvenidos, cordialmente bienvenidos al Instituto Nacional de Salud, ente rector de la investigación científica en salud y también dependencia del Ministerio de Salud de El Salvador. Este conversatorio en el contexto del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, es un honor tenerlo acá, puesto que gran parte de la fuerza de trabajo intelectual, administrativa, creativa de esta institución somos mujeres. Entonces, para esta servidora, alojar a tan distinguida concurrencia es un honor doble. Excelentísimas señoras embajadoras y señores embajadores acreditados en El Salvador que hoy nos acompañan, respetables representantes de organismos nacionales e internacionales, señoras, señores titulares y representantes de instituciones gubernamentales, colegas del ámbito científico y académico, distinguidos invitados especiales que nos acompañan de manera presencial y virtual, y por supuesto jóvenes que representan el futuro de nuestra región. Aquí en esta institución hay investigadores muy jóvenes, mujeres la mayoría de ellas. Este día no es solo una conmemoración simbólica, es un llamado a la acción, un recordatorio de que el talento, la creatividad y la capacidad científica no tienen género, pero sí han enfrentado barreras históricas que debemos seguir derribando con decisiones firmes, pero sobre todo con compromiso. Con un compromiso que hoy celebramos, tanto de parte de las mujeres que trabajamos aquí como todo el cuerpo diplomático que hoy nos acompaña y las diferentes direcciones estratégicas estatales, pero también reconocemos que aún existen brechas que limitan su pleno desarrollo y participación. Por eso, este conversatorio tiene un propósito claro: pasar de la visión al impacto y trabajar juntas y trabajar juntos para cerrar esas brechas desde la política pública, la educación, la cooperación internacional y la cultura institucional. Desde esta institución que tengo el honor de dirigir, reafirmamos nuestro compromiso con una ciencia inclusiva, equitativa y transformadora que incorpore más voces, más liderazgos femeninos y más oportunidades para nuestras niñas y para nuestras jóvenes. Y ese compromiso también se refleja en nuestros espacios. Desde nuestra llegada, encontramos la oportunidad en espacios vacíos de plasmar la vida y la imagen, la figura de mujeres del ámbito científico e intelectual internacional, pero también nacional, en diferentes áreas del saber, incluyendo el arte. Esto se ha construido no como una ilusión, sino como un paso firme para demostrar que las mujeres debemos tener presencia cada vez más en la sociedad. Les invito a que este espacio de diálogo que hoy vamos a tener inspire y construya de forma colectiva una conducta, un quehacer, una firmeza en la sociedad acerca del posicionamiento de nosotras en la generación de ideas y propuestas para resolver nuestros problemas. Que las ideas que aquí surjan hoy se conviertan en acciones concretas para un futuro donde la ciencia sea verdaderamente para todas y para todos. Les agradezco por acompañarnos. Sean bienvenidos. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, con el objetivo de promover el acceso
y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés. Y para recordar que la ciencia necesita la voz de todas y todos, porque la innovación se nutre de la diversidad. A nombre del grupo de embajadoras acreditadas en El Salvador, que en esta actividad estrena su logo y que está compuesto por las embajadoras de Belice, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Turquía, Uruguay, y que recientemente se nos ha unido la embajadora de Palestina, más ONU Mujeres, queremos agradecer la presencia de todos y todas. Agradecemos especialmente a la doctora Jochit Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud, doctora, curadora, científica y formadora de nuevas generaciones, premiada el día de hoy por su trayectoria por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por su invaluable apoyo para realizar esta actividad que ha abierto las puertas de esta casa generosamente. También agradecemos a Camila Calles, directora de investigaciones de la Universidad Tecnológica, que nos cedió los créditos de la exposición de científicas salvadoreñas que ustedes podrán apreciar. Hoy también nos reunimos para reflexionar sobre la participación y la contribución de las mujeres en ciencia, un tema que no solo honra logros pasados, sino que también nos interpela sobre el futuro que queremos construir. Desde tiempos remotos, mujeres como Hipatia, matemática y astrónoma, miembro y cabeza de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V, María Sibila Merian, alemana, fundadora de la entomología ignorada durante siglos, Marie Curie, descubridora del radio y del polonio, quien obtuvo 2 premios Nobel, Ada Lovelace, matemática, Katherine Johnson, física y matemática, y muchas otras, han desafiado barreras, aportado descubrimientos, enfoques que transformaron campos enteros. Sus trayectorias nos recuerdan que el talento científico no tiene género. Lo que existen son sistemas que por una razón u otra limitan el acceso, la visibilidad y el reconocimiento. Hoy las mujeres están presentes en laboratorios, aulas, observatorios, plantas industriales y startups de todo el mundo. Lideran investigaciones sobre cambio climático, enfermedades emergentes, inteligencia artificial, nanotecnología y exploración espacial. Aportan no solo conocimientos técnicos, sino que también perspectivas interdisciplinares, sensibilidad ética y formas colaborativas de resolver problemas complejos. Cuando diversificamos, ¿quién participa en ciencia? Ampliamos las preguntas que nos hacemos y las soluciones que generamos. La ciencia se vuelve más robusta, relevante y justa. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos. Las mujeres siguen subrepresentadas en muchas de las disciplinas STEM, especialmente en roles seniors y puestos de liderazgo. Existen brechas salariales, techos de cristal, sesgos en revisión por pares y dificultades para conciliar responsabilidades profesionales y personales. La ausencia de referentes y redes de apoyos también dificulta la retención y avance del talento femenino. Frente a esto, es responsabilidad de todas las instituciones, universidades, empresas, centros de investigación y gobiernos crear condiciones equitativas para el desarrollo de las mujeres en ciencia. Igualmente crucial es la educación, fomentar desde la infancia el interés por la ciencia en niñas y adolescentes, mostrar modelos a seguir diversos y desmontar estereotipos que asocian ciertas disciplinas a un género. Pero también cada persona presente aquí puede actuar. Por eso las organizaciones presentes que estamos aquí hoy hemos realizado esta actividad. Apoyar a una colega, recomendar a una investigadora para una conferencia, promover su trabajo en redes sociales, enseñar a una niña que la ciencia es para ellas o revisar prácticas de evaluación en comités son gestos concretos que multiplican oportunidades para todas. Celebrar a las mujeres en ciencias no es celebrar nombres y premios, es valorar las trayectorias de quienes fueron pioneras, es aproximarse a las preguntas que plantean y a las comunidades que construyen.
Es reconocer que la excelencia científica se potencia con la inclusión. Cierro con una invitación. Comprometámonos a construir un ecosistema científico donde cualquier persona, sin importar su género, encuentre las puertas abiertas, recursos y reconocimientos. Así aceleraremos el progreso del conocimiento y aseguraremos que las soluciones a los grandes desafíos que nuestros tiempos enfrentan reflejen la diversidad de quienes padecen los problemas y de quienes los estudian. Muchas gracias. Gracias a la ciencia, por cierto, que tenemos estas herramientas. Sí. Bueno, pues no quisiera dar un saludo muy serio, protocolario, pero no puedo dejar de agradecer a la doctora Xóchitl Sandoval por la apertura. Gracias por la apertura, por la complicidad de encontrar este espacio para ofrecer al público en general, pero especialmente a este público interesado que nos acompaña, un espacio que nos permite intercambiar ideas importantes sobre temas importantes como son las mujeres y las niñas en la ciencia. También, por supuesto, agradecer enormemente la confianza, el acompañamiento y el trabajo que estamos realizando con el grupo de embajadoras acreditadas en El Salvador. Ya mi amiga, la embajadora de Chile, ha dicho todos los países que están, ahora ya son 10 embajadoras acreditadas en el país y es un grupo potente. Es un grupo potente que tiene una hoja de ruta que trabaja con ahínco para asegurar que se visibilice el papel y la gran contribución que hacen las mujeres en la sociedad salvadoreña y también en los países que ellas representan. Gracias. Saludo, por ejemplo, por supuesto, también a nuestros amigos embajadores y representantes diplomáticos que nos acompañan hoy. De verdad, que nos acompañen embajadores hombres también es muy importante. Gracias al embajador británico, gracias a representantes de otras embajadas de Qatar, de Marruecos, de otros países que nos acompañan, gracias. Y bueno, mi embajada México también está aquí, gracias por venir. Y no puedo dejar de decirles que, bueno, quiero compartir una emoción especial que tiene este día para mí, porque pues este día tengo a mi madre aquí de visita. Mi madre está aquí, la doctora Lourdes Prieto, ¿sí? Doble celebración porque ella es una mujer que viene de la ciencia, ella es médica y además hoy es el día de nuestro santo, las dos nos llamamos Lourdes y hoy es el día de la Virgen de Lourdes, o sea que además estamos celebrando nuestro santo con este evento, qué mejor, ¿no? Estar aquí con ustedes celebrando. Muchas gracias. Bueno, mis colegas del Sistema de Naciones Unidas, tenemos aquí representantes de otras agencias, de ACNUR y de otras que se han conectado también a la transmisión, mi equipo de trabajo y también quiero decirles que tengo a una persona de mi equipo en el hospital y es gracias a la ciencia que está pudiendo ser atendido de la mejor manera. Así que hoy, este día, pues nos interpela en especial al equipo de ONU Mujeres y deseándole pronto restablecimiento y que la ciencia logre pues restablecer su salud, eso. Y estoy en el Instituto Nacional de Salud, qué mejor, ¿verdad? Y gracias porque pues la atención que está recibiendo es de calidad. Sí, gracias. Bueno, nos reunimos en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero y que fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas para promover el acceso y la participación plena de mujeres y niñas en la ciencia. Esta conmemoración no es solo simbólica, es también una invitación a revisar avances, reconocer brechas persistentes y sobre todo a impulsar acciones concretas. Este año la UNESCO plantea la conmemoración con un mensaje muy claro: pasar de la visión al impacto. Este enfoque de 2026, From Vision to Impact, Redefining STEM by Closing the Gender Gap, llama a dejar atrás los diagnósticos generales y a concentrarse en soluciones que produzcan resultados tangibles. Esto es muy importante, considerando especialmente ámbitos priorizados entre los que se encuentran aquellos que pues tienen impacto directo en la vida de las personas, como la salud,
junto con áreas emergentes como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el emprendimiento científico. En este contexto es especialmente significativo que nos encontremos en el Instituto Nacional de Salud, el INS, institución que desempeña un papel clave en la generación de evidencia científica para la salud pública en El Salvador, bajo la dirección de la doctora Xóchitl Sandoval López, además premiada, ¿no? Un día especial para ella también, que ha sido reconocida por su trayectoria. El INS ha fortalecido la investigación aplicada en temas cruciales para la población, como la vigilancia epidemiológica, la formación profesional en epidemiología de campo y el desarrollo de protocolos de investigación que apoyan la toma de decisiones basadas en evidencia en salud. La doctora Sandoval también ha promovido la colaboración internacional y la capacitación continua de profesionales. Sabemos que este auditorio está ocupado todo el tiempo porque están teniendo siempre actividades importantes, impulsando programas como la revista científica Alerta, los webinarios de salud pública y la participación en iniciativas de formación con universidades de prestigio. Su liderazgo, doctora, contribuye a vincular la ciencia con las políticas y prácticas que mejoran la salud y el bienestar de la sociedad salvadoreña. Quiero también señalar que desde el Instituto Nacional de Salud se ha impulsado un compromiso sostenido con la formación, la investigación y la participación de mujeres en la ciencia y en la salud pública. Este énfasis no es casual. La ciencia vinculada a la salud y al bienestar es hoy uno de los campos donde se cruzan los grandes desafíos globales y lo acabamos de vivir hace 5 años de manera muy cruda y muy difícil. Enfermedades crónicas, envejecimiento de la población, acceso equitativo a servicios de salud, innovación biomédica y uso ético de nuevas tecnologías. Hablar de mujeres en este contexto, en la ciencia, es hablar de quién investiga, quién decide y para quién se investiga. ¿Por qué es tan importante esta conversación y por qué hemos hecho este esfuerzo para tener este conversatorio hoy? Porque cuando las mujeres están subrepresentadas en cualquier campo, pero en este caso hablaremos de cuando están subrepresentadas en la ciencia, no solo se limitan sus trayectorias individuales, se reduce la diversidad de preguntas, se estrecha el abanico de soluciones y se debilita la capacidad de innovación. En términos simples, la ciencia pierde calidad cuando no incorpora todas las miradas disponibles. A nivel global, los datos son muy claros. Según la UNESCO, las mujeres representan aproximadamente 1/3 de las personas dedicadas a la investigación en el mundo, mientras que somos más de la mitad de la población mundial. Este promedio, además, oculta desigualdades importantes. La participación de las mujeres disminuye en determinados campos y se reduce de manera más pronunciada conforme se avanza hacia espacios de mayor reconocimiento pues mientras más se va subiendo en la pirámide. Es que esto es lo que encontramos en todos los campos. En la base de la pirámide siempre hay un gran número de mujeres, pero mientras más se va subiendo, se va reduciendo el número de mujeres que llegan a espacios de toma de decisión y espacios de poder. Y no se trata solo de cuántas mujeres, no solo una cuestión de números, no se trata de cuántas acceden a carreras científicas, sino de cuántas logran permanecer, progresar y liderar. En El Salvador, esta realidad presenta pues un mensaje complejo, pero también una oportunidad. Por un lado, existe una participación significativa de mujeres en la educación superior. Por otro lado, esa presencia no siempre se traduce en igualdad de oportunidades en investigación, especialización, liderazgo académico o visibilidad pública de esos aportes científicos. Conforme se avanza en la trayectoria, parece que lo que muchas investigaciones describen como el efecto tijera, una reducción progresiva de la presencia de mujeres en los niveles más altos de la carrera científica. Y este fenómeno no responde a una falta de capacidad ni de interés, sino a condiciones estructurales. Y cuando se cruzan esas desigualdades estructurales, ocurre este fenómeno que va sacando a las mujeres de la carrera pública y, en este caso, científica también. Por eso es tan relevante el enfoque de UNESCO este año. Impacto, esa es la palabra clave de este año, impacto. Significa intervenir en esos puntos críticos en donde se pierden trayectorias, donde se invisibilizan aportes o donde se bloquea el acceso a oportunidades. Y aquí quiero subrayar un punto clave.
La visibilidad es parte de la infraestructura científica. Si los aportes de las mujeres no aparecen, si no son reflejados debidamente, si no se les reconoce como es debido en repositorios, en enciclopedias, en fuentes consultables por estudiantes, periodistas o responsables de políticas públicas, entonces se pierde algo más que solo reconocimiento, se pierden referentes, se pierde el talento de la mitad de la población, se distorsiona la historia del conocimiento y se reduce la capacidad de imaginar futuros posibles. Desde esta perspectiva, adelanto que nuestra amiga la embajadora de España va a hablar de una iniciativa muy linda, muy poderosa, que se llama Wiki Women Lab, y es un ejemplo concreto que ya, nada más, no les quiero hacer demasiado spoiler, pero es un ejemplo concreto de cómo se puede pasar de la visión al impacto, y también es una experiencia exitosa de colaboración entre el Centro de España en El Salvador, una organización Wiki Women Lab, es también promovida por Wikimedistas del Salvador, es una alianza pues de una cooperación internacional con una organización salvadoreña, y se suma también el apoyo de Naciones Unidas a través de ONU Mujeres, así que ahí tenemos buenos modelos para seguir avanzando. En esto tiene efectos muy prácticos. Aumenta la disponibilidad de información confiable, mejora la representación de las mujeres en el conocimiento público y genera referentes accesibles para niñas y jóvenes, que además saludo a quienes nos estén acompañando en la transmisión. Esperamos que niñas y jóvenes que nos están escuchando se sientan motivadas para entrar a estas carreras, a buscar este futuro posible. Y es posible porque aquí lo tenemos, aquí tenemos sentada con nosotras a una referente de la ciencia. Van ustedes a escuchar también a panelistas y hemos preparado una presentación que está corriendo antes y después de las conferencias con los perfiles de mujeres científicas de los diferentes países representados por el grupo de embajadoras y también de mujeres científicas salvadoreñas. A las niñas y jóvenes les invito a que se sientan reflejadas, que se vean en estas mujeres que son grandes referentes de la ciencia desde el principio de la historia y que ahora están empezando a tener el lugar que les corresponde. Entonces, vuelvo al punto de que si no se documenta, no se ve. Y si no se ve, cuesta imaginar lo posible. Por eso hay que documentar las aportaciones de las mujeres en ciencia. Si no se ve, no existe. Entonces hay que seguir documentando. Para cerrar y en coherencia con el llamado de UNESCO a pasar de la visión al impacto, quisiera destacar 3 líneas de acción que pueden orientar el trabajo conjunto en los próximos años. 1, mejorar la información para decidir. Sin datos y seguimiento es difícil identificar dónde se pierden trayectorias y qué medidas son más efectivas para sostenerlas. 2, fortalecer mentorías, redes y oportunidades. Las trayectorias científicas no se sostienen solo con esfuerzo individual, requieren acompañamiento, acceso a redes, movilidad, financiamiento y oportunidades reales de liderazgo. Y aquí saludo a las mentoras de una iniciativa de mentorías impulsada por el grupo de embajadoras y específicamente por la Embajada de Canadá, de Conectadas para Liderar se llama este programa, y aquí varias de las embajadoras y yo misma somos mentoras de esta iniciativa y tenemos aquí a nuestras mentís o aprendices, algunas aquí en vivo, gracias por venir, y otras conectadas virtualmente, y también otras mentoras conectadas virtualmente. En tercer lugar, asegurar visibilidad y acceso al conocimiento. Documentar los aportes de las científicas y garantizar que esa información sea pública, verificable y accesible. Es una inversión estratégica para el presente y el futuro. Les hago una invitación sencilla. Que este 11 de febrero no se quede solo como una fecha del calendario, que sea un punto de partida para alianzas, decisiones y acciones concretas que permitan que más mujeres y niñas no solo lleguen a la ciencia, sino que permanezcan, que crezcan y, chicas, escúchenme, que lideren. Necesitamos que lideren. Durante esta tarde, para este diálogo, vamos a contar con voces provenientes de la investigación biomédica, de ciencias sociales, de historia, de ecología, divulgación científica, cooperación internacional. Tenemos un panel
muy enriquecido y pido a las panelistas, incluyendo a la doctora Xochitl Sandoval, que ya nos acompaña, que puedan subir. Doctora Catherine Candray, doctora Camila Calles, maestra Josefa Fina Viegas, Joana Segovia, Gabriela Espinosa y a la excelentísima embajadora de España. Muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar voy a dar una breve reseña y cuando digo breve, he tenido que hacer un gran esfuerzo por resumir los currículums de estas mujeres tan importantes que esta tarde nos acompañan. He extraído lo principal, creo yo, pero cada una podrá compartir desde su punto de vista qué es lo que más les apasiona a lo largo de este conversatorio. Como parte institucional y científica y como pionera en muchas iniciativas que tenemos en el instituto, presento a la doctora Xochitl Sandoval, de quien me siento muy orgullosa de ser parte de su equipo, a quien admiro y respeto mucho. Ella es médico, es ginecóloga, obstetra, es especialista en cuidados críticos en investigación científica. Su trayectoria la precede tanto en publicaciones, en libros, artículos, entre muchos, y ha sido premiada y reconocida tanto nacional como internacionalmente. Menciono al menos dos de sus premiaciones, la condecoración como hija meritísima de El Salvador y además el reconocimiento como mujeres que transforman la historia de la OEA en Washington, D.C. Actualmente lidera con fortalecimiento institucional la investigación, la innovación y la producción de evidencia científica en salud pública desde esta institución. Del área de la investigación biomédica y la ciencia y médica, participa la doctora Catherine Sofía Candray Medina. Ella es médico, internista, jefa del Laboratorio de Investigación Translacional y Genómica del INS. Cuenta con un PhD en Ciencias Médicas por la Universidad de la Ciudad de Osaka, Japón, con formación en parasitología y virología. Ha participado en iniciativas internacionales de investigación, incluyendo colaboración en proyectos sobre Chagas, y cuenta con publicaciones recientes en revistas internacionales en el área de enfermedades infecciosas. Bienvenida. Desde los estudios sociales y de la ciencia y el análisis de género participa con nosotros la doctora Camila Calles Minero, directora de investigaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Es doctora y máster en estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, con una trayectoria sólida en investigación sobre brechas de género en carreras STEM, participación científica de mujeres en El Salvador y comunicación pública de la ciencia. Ha trabajado en el análisis de comunidades de mujeres científicas en Centroamérica desde la perspectiva de la diplomacia científica. Nos acompaña también desde la historia y la construcción de memoria académica la maestra Josefa Antonia, conocida como Fina, muy cariñosamente Viegas, historiadora, formadora y coordinadora de licenciatura de Historia de la Universidad de El Salvador. Su trabajo se centra en la enseñanza y difusión de la historia, la historiografía, el fomento lector y de manera especial la historia de las mujeres en El Salvador, contribuyendo a visibilizar trayectorias que históricamente han quedado fuera del relato académico. Desde la ecología y las ciencias del mar, participa Joana Segovia, bióloga y docente universitaria, coordinadora de la Maestría de Ciencias del Mar de la Universidad de El Salvador. Cuenta con maestrías en ecología y es candidata doctoral. Su trayectoria incluye casi 2 décadas de trabajo de campo e investigación en ecosistemas acuáticos, monitoreo ambiental y conservación, con participación en proyectos nacionales vinculados a biodiversidad. Desde la divulgación científica y la visibilización digital, participa Gabriela Espinosa, bióloga salvadoreña graduada de la Universidad de El Salvador, con experiencia en educación en ciencias, oceanografía, biología y divulgación científica. Próximamente iniciará una maestría en biología académica en la Universidad de Costa Rica con enfoque en biotecnología marina. Es miembro de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo y participante de Wiki Women Lab El Salvador, iniciativa impulsada por ONU Mujeres y el Centro Cultural de España para visibilizar mujeres científicas en Wikipedia. Y desde la diplomacia y la cooperación internacional,
participa también en este panel nuestra querida embajadora Sonia Isabel Álvarez Cibanal, embajadora del Reino de España en El Salvador desde 2024. Es diplomática de carrera con formación en Derecho, Ciencias Políticas y Sociología y máster en Estudios Internacionales. Ha tenido trayectorias en embajadas en Europa, África y América Latina y ha ocupado cargos relevantes en cooperación internacional desde la ESID y cuenta con distinciones oficiales de Estado español por su trayectoria. Les agradecemos a todas la disposición de pasar y participar en este panel. Para dar inicio, y estando muy emocionada en la participación de cada una de ustedes, y como pueden ver, el panel es muy amplio, quiero que podamos mantener una conversación equilibrada, así que les voy a pedir, por favor, que cumplamos unas reglas sencillas para el manejo mejor de este panel. Dentro de esto, que cada una de sus intervenciones se mantenga en alrededor de 1 o 2 minutos según la pregunta que sea. El panel cuenta con preguntas que son dirigidas, las cuales haré a ciertas personas de quienes mencionaré los nombres inicialmente, y si fuera necesario, pues y quien quiera puede luego complementar. Reservaremos al final de la ronda de preguntas una ronda de preguntas para el público, para que también el público pueda intervenir y cuestionar, por lo que les pido que a lo largo del panel puedan ir pensando si quieren hacer alguna pregunta a las panelistas presentes. Al final tendremos una ronda final con una última pregunta en la que todas podrán dar su impresión final. Así que, primero, para que el público las pueda conocer un poco mejor, empecemos con la trayectoria científica y quisiera que cada una de ustedes pueda compartir un poco sobre qué las trajo a la ciencia y qué fue la clave para que puedan sostenerse en esta trayectoria. Así que si quieren, por el orden, empezamos con la doctora Candray para que vengamos hasta terminar acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que para compartirles un poco brevemente de la razón por la que entré a la ciencia, eh, siendo completamente honesta con ustedes, creo que fue simple y sencilla curiosidad. Desde que era niña, me regalaron un kit que era como para, tenía unas ranitas en formalina y había que disecarlas. Esto me lo regalaron como a los 6 años. Desde entonces ya no sé por qué me lo regalaron, porque no me lo regalaron mis papás. Y posteriormente, bueno, la vida como un río me ha venido trayendo poco a poco y yo me he dejado llevar también. Y estaba pensando hace poco en una razón un poco más, un poco menos simple que esa. Y me estaba dando cuenta, estaba reflexionando que una de las razones que también a mí me apasiona, por las cuales a mí me apasiona la investigación, es porque tengo, no sé si decir la manía, de querer cambiar las cosas. Es decir, de querer modificar algo, de querer ver algo que no se ha visto antes y básicamente de querer hacer un poco de disrupción en lo establecido. Y creo que eso es algo muy difícil, pero también muy gratificante. Y creo que eso podría contarles acerca de mí. Buenas noches a todos y todas. Gracias por brindarme este espacio. La verdad es que creo que la mayoría de científicas y científicos coincidimos en que la curiosidad nos lleva a la ciencia. Entonces, en mi caso también es igual. Visité unas pozas intermareales cuando yo era pequeña, a los 7 años, mi padre nos llevó allí. Para mí era un litoral rocoso muy interesante porque tenía muchas pozas con organismos como erizos, pepinos de mar, estrellas frágiles. Y yo dije, ¿qué animales más raros? En mi vida había visto yo esos animales y el agua de esas pozas era cálida, estaba caliente a mediodía. Y yo dije, ¿cómo estos organismos viven allí? Desde entonces dije, quiero ser quien responde a ese tipo de preguntas, porque realmente eso me motiva mucho, el responder preguntas y comprender cómo suceden los procesos y cómo se da la vida
digamos, en la tierra, me llama muchísimo la atención. Y de las cosas creo que me mantienen muy motivada en mi carrera científica es justamente la comunidad científica que he ido, en la cual yo he ido siendo miembro a través del desarrollo de mi profesión. He conocido muchas científicas que incluso su figura rompen tabús, como por ejemplo ser madre y científica. Creo que eso hizo cortocircuito porque generalmente yo escuchaba que la mujer no podía ser científica, no podía llevar carreras de exploración en el mar, menos trabajos en el océano, ¿verdad? Entonces creo que eso me mantiene motivada y diciendo realmente no conocemos del todo ni la conducta ni las condiciones humanas ni en la tierra. Entonces eso me mantiene con mucha motivación en seguir la carrera. Bueno, creo que la palabra curiosidad va a ser la más nombrada aquí, ¿verdad? Pero en mi caso era la abuela. La abuela contaba un mundo que no existía a mi alrededor, ¿verdad? O sea, contaba cuando llegó, cómo se comunicaban, que no había teléfonos, que no había... Y yo preguntaba y preguntaba a la abuela que cómo era vivir sin teléfonos. Claro, era cómo decirle a nuestros hijos que vivir sin internet, ¿verdad? Pues algo parecido. Y yo le preguntaba y le preguntaba, me acuerdo muchísimo que era una niña muy preguntona, pero sobre el pasado, ¿verdad? Como tiene que ser así, ¿verdad? En mi caso, que soy historiadora. Y luego ya en la formación del instituto, yo me acuerdo de una profesora, y la voy a nombrar, Ana González, que el currículum nacional le daba bastante igual porque incluía a las mujeres y era todo mujeres. ¿Cuándo las mujeres votaban en España? ¿Cuándo no votaban? ¿Por qué votaron en ese momento y luego ya no votaban? Todo esto. Entonces, esa mujer yo me acuerdo que me iluminó porque ahí estaba yo en la historia. No solo eran los hombres o los muchachos o estos sujetos generales masculinos, ¿verdad? Sí, el sujeto general de la historia es masculino. O sea, cuando se habla un libro de historia son los hombres, no estamos nosotras. Entonces fue la primera vez que aparecieron mujeres, además de los hombres en la historia. Y luego, obviamente, en la universidad, que ya en los 90 había mujeres estudiando a las mujeres y ellas fueron mi referente para cuando vine aquí empezar a decir ese sujeto androcéntrico, ¿verdad? Ese sujeto masculino de la historia, romperlo y decir dónde están las mujeres en estos libros. Ese creo que fue mi gran inquietud. Bueno, lo mío no es la ciencia, pero, pero la curiosidad fue lo que me movió a la diplomacia. La curiosidad por conocer otros mundos, otros países, otra cultura y sobre todo permanecer. Luego ya vino todo lo demás, ¿no? Relaciones internacionales, cómo se mueven, cómo la historia de cada país para comprender muchas cosas. Pero yo sí que creo que hay cosas son en común y la parte de ciencia y conciliación también, diplomática, mujer casada y con hijos, no, no era una ecuación. Pero bueno, luego vas descubriendo que es posible y no solamente en ti, sino en gente, en mujeres a tu alrededor. Entonces yo creo que en cierto modo la brecha está en muchos sectores y hay que visibilizarlo, ante lo cual en lo que parte, en lo que es curiosidad, ganas de aprender, ganas de preguntarte cómo son las cosas en otros países es lo que, por lo menos a mi parte, por mi parte en la diplomacia me movió. Y sí que debo decir que para mí la ciencia siempre ha sido una referencia, porque como bien sabe la doctora Sandoval, soy hija de médicos, nieta de médicos, sobrina de médicos y fui la oveja negra de la familia. Pero siempre me movió, cuando yo preguntaba, siempre había una respuesta mágica. Mira, hija, la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, no sé si aquí en El Salvador también se aplica, pero el por qué papá, por qué mamá, por qué, formaba siempre parte de mi entorno. Y hasta hoy sigo, aunque no me dedico a la ciencia, sigo preguntándome mucho el porqué de las cosas. Gracias. Bueno. Bueno, a mí me tocó un poquito diferente.
partir de la curiosidad siempre. Quizá el origen de toda mi vocación por la ciencia tiene nombre. Mi padre, Óscar Sandoval, un matemático pragmático, compasivo, apasionado por el arte. Quiero saludar especialmente a mis hermanos que están aquí, mis hermanas, mi hermano, mi cuñado, todos profesionales del área médica, del derecho, de la defensa de la niñez y la mujer en el derecho, mi hermana menor, Mari Carmen, mi hermano Oscar Antonio, un hombre disciplinado, que además es comunicador y triatleta, entrenador de alto rendimiento. Gracias, hermanos, porque he impactado en ustedes también. Ahora están aquí escuchándonos hablar de ciencia. Y no me extraña de los médicos, pero de los otros, sí. Pero decía que partía de mi padre esta herencia, de esta discusión, y en mí surgió la necesidad de que esa curiosidad se transformara en conocimiento para resolver problemas que progresivamente fueron de menor a mayor. Primero eran los míos, después los de mi entorno, después los de la sociedad. Comenzó en un medio ambiente pequeño de mi casa, un microambiente, y luego a la sociedad salvadoreña. Mi necesidad de resolver los problemas con conocimiento para servirle mejor a mi país. Una inquietud grande que mi cabeza siempre se mantiene ocupada en eso. Buenas noches. Hoy sí. Bueno, buenas noches. Realmente gracias por este espacio. Creo que es necesario que justamente hablemos de este tema tan importante. ¿Qué pasa conmigo en el tema de la ciencia? La curiosidad, sí, por supuesto, pero más que la curiosidad es querer decir las cosas. Yo vengo del periodismo y vengo de una familia que cuenta historias. Y además relacionado mucho con la cultura. Empecé con el periodismo y el estereotipo del periodismo, de una mujer en periodismo es que, o la parte soft, ¿verdad? La parte social, la parte cultural. Sin embargo, y realmente las mujeres podemos también escribir de política, escribir de salud. De hecho, estuve asignada a la fuente de salud muchos años. Y eso me despertó más la necesidad de querer decir las cosas. Y de decir realmente que las mujeres podemos hacerlo en todas las áreas. Y podemos hacer un buen periodismo, un buen trabajo de investigación, ¿verdad? Para poder contar las historias que están pasando y contar lo que está sucediendo realmente. Ahí empieza mi necesidad de querer contar lo que estaba pasando. Luego la vida me llevó a trabajar en una universidad y precisamente vi que había que seguir contando historias. Pero ¿cómo contando o qué historias contar? Y era por las historias que se creaban, el conocimiento que se generaba. Y de ahí mi inclinación por la divulgación de la ciencia y la necesidad de la comunicación social de la ciencia. La ciencia se tiene que conocer, se tiene que saber, ¿verdad? Es un derecho humano como tal y por ende tenemos necesidad también de conocer qué está pasando. Entonces empecé a investigar precisamente en comunicaciones y desde el área de la comunicación cómo podemos mejorar estos procesos, qué hacer realmente para transitar de la ignorancia, digamos, de no conocer, hacia realmente enterarnos y empaparnos de lo que sucede. Entonces, si bien he sido curiosa, más que curiosa, la gana de contar esto que está pasando. Entonces, entré en la ciencia justamente por eso, por las ganas de buscar qué estaba pasando, qué no estaba funcionando en la parte comunicacional, por ejemplo, y saber realmente y defender que realmente hacemos ciencia también desde las comunicaciones, que también es una parte que no se ve, ¿verdad? Como científicos per se, ¿verdad? Sino que, porque ciencias sociales está peleando y discutiendo siempre con respecto a las ciencias para mostrar que los métodos que utilizamos, las formas que hacemos investigación también son rigurosas, tienen que ver con el método científico y somos parte precisamente de la ciencia. Entonces, por eso mi inclinación a hacer, ¿qué me mantiene? Esa misma ganas de decir las cosas. Todavía en El Salvador hace falta que conozcamos más de la actividad científica de la población salvadoreña, de los que nos dedicamos a la ciencia, de las mujeres y hombres que hacemos ciencia. Y me mantiene también el hecho de que todavía hay muchas historias que no se han contado y que hay que buscar esas historias que se han contado. Y eso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué interesante, todas somos curiosas. Y en mi caso justamente sí iba a empezar describiéndome como una persona de la niñez profundamente curiosa
y tuve la fortuna de crecer en un hogar donde nunca se me limitó a mi curiosidad, nunca fue limitado, de hecho era celebrado. Recuerdo que uno de mis regalos favoritos cuando era pequeña fue una enciclopedia Laraos, mi primera Laraos se llamaba. Y esa enciclopedia la leí completa, de principio a fin. Y también yo crecí en un momento donde hubo un boom en cuanto a televisión. Yo crecí viendo Steve Irwin, Saúl Mafú y documentales de Animal Planet, de Nat Geo. Y así fue como yo pude descubrir lo que es un biólogo, qué es lo que hace. Y más adelante yo inicié la licenciatura en biología en la Universidad de El Salvador. Posteriormente, bueno, próximamente voy a estar iniciando mi maestría en la Universidad de Costa Rica. Y una de las cosas que yo considero como fundamental para mantenerme en esta trayectoria es primero una red de apoyo. Estoy muy agradecida con mi familia, que está esta noche también aquí. Y que me han apoyado no solo de manera emocional, sino concreta, con apoyo en congresos, en capacitaciones, que me mantiene en la trayectoria también, la mentoría de mis profesoras, agradecida con mis profesoras de la universidad. La ciencia no puede ser egoísta y estoy profundamente agradecida con el conocimiento que ellas me han brindado. Y finalmente, creo que la ciencia es un arte y como todo arte requiere de disciplina, de perseverancia, resiliencia, pero sobre todo de pasión. Creo que todas podemos estar de acuerdo con eso. Y creo que el amor por lo que uno hace es el motor principal en esa trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. En el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es un placer estar sentada con mujeres científicas y profesionales y haber escuchado a la niña. Vamos a pasar a hablar un poco sobre las barreras y la permanencia que esto ha significado en la ciencia. Si pensamos en brechas como un problema institucional, no solo desde el punto de vista personal, ¿cuáles son hoy las barreras más frecuentes para que las mujeres ingresen, permanezcan y progresen en la ciencia en El Salvador? Para este bloque voy a agradecer la participación específica y principal de la doctora Camila Calles, de Fina y de Joana, en ese orden, por favor. Ok, creo que actualmente en El Salvador todavía existe, bueno, en El Salvador y en el mundo, ¿no? El mayor problema que tenemos, el mayor desafío que se tiene son los estereotipos culturales y sociales que todavía existen. Todavía creemos que una niña no puede estudiar ingeniería mecánica, o todavía creemos que una mujer no puede dedicarse a la investigación, o todavía creemos que una mujer no puede ser una ingeniera electricista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos estereotipos culturales que nos van formando y que nos van construyendo todavía están presentes y es la principal brecha que tenemos, la principal dificultad que tenemos a la hora de decidir a qué nos vamos a dedicar, ¿verdad? Y esto decanta en otras cosas, por ejemplo, en el hecho de que el acompañamiento familiar podemos tener. De las familias todavía, hay familias que no acompañan justamente en ese deseo de lo que se quiere hacer. Creo que ejemplo de nuestras familias, las que estamos aquí sentadas, es ese acompañamiento que hemos tenido, es al no decir no se puede, ¿verdad? O de qué vas a vivir si estudias esto, ¿verdad? O la investigación te va a dar de comer, ¿verdad? O en mi caso, el periodismo va a dar de comer. Nunca hubo eso y eso nos impulsó a seguir adelante. Entonces, ese acompañamiento es lo que debería de existir, pero que todavía falta, pensamos en que hay carreras de mujeres y carreras para hombres y que no es así. Entonces, estos estereotipos nos van decantando también en que, por ejemplo, en las universidades todavía la brecha entre profesores y población matriculada es bastante grande en cuanto a si son hombres o mujeres. Tenemos en el registro en El Salvador que cada vez crecen más mujeres que estudian carreras universitarias. Sí, somos más del 50% de mujeres que estudiamos carreras universitarias. Pero ¿qué pasa con el cuerpo docente? El cuerpo docente es masculino. Todavía la población docente femenina es mucho menor al de los hombres, independientemente del área del conocimiento. En ciencias sociales se creería que podría haber más mujeres que hombres dando clases, pero no es así. Sí, todavía hay más profesores. Entonces, ¿quiénes enseñan a mujeres? Pues hombres.
¿verdad? Con la forma de pensar, con la forma de actuar, pues masculina. Entonces creo que todavía eso persiste en El Salvador, todavía eso impide que mujeres decidan estudiar una carrera STEM, ¿verdad? Eso impide también que nos dediquemos a la carrera científica también como tal. Entonces creo que son esquemas que nos pueden, que nos están acortando la presencia de mujeres en el otra barrera que tenemos es que una vez estudiamos, una vez decidimos estudiar, logramos permanecer y terminamos graduándonos, no siempre nos dedicamos a esa profesión, ¿verdad? Porque o nos dedicamos a la familia o nos quedamos como esposas cuidando el hogar y entonces nos dedicamos a otra cosa, no ejercemos la profesión como tal. Entonces podemos graduarnos, hay varias graduadas, pero ¿qué tanto ejercemos la profesión? Entonces, ¿y por qué? Porque está el esquema de que tenemos que dedicarnos a la familia, por ejemplo, principalmente. ¿Verdad? O que cómo vas a salir de la casa y si tenés hijos que cuidar, aunque seamos profesionales. Yo creo que todas esas barreras existen, son las que nos están minando el que mujeres podamos participar en estas carreras STEM y en las demás carreras profesionales, pues porque al final también no solo en las carreras STEM, sino que también en las ciencias sociales está todavía estas barreras que nos impiden seguir creciendo. Bueno, yo voy a contestar a propósito de las barreras, con un estudio que hicimos con una compañera que no ha podido venir en este día, que es Elizabeth Torres, a iniciativa de hace un año de la señora embajadora de España, que nos llamó para un conversatorio y a partir de ahí ha surgido pues una investigación que ya tiene forma de artículo y que en este año, por favor, por favor, por favor, pidamos que lo podamos publicar porque el tiempo apremia, ya llevamos unos meses de retraso. Pero hicimos dos preguntas, digamos, básicas de investigación. Una a nivel cuantitativo, ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos? ¿En cuántos rubros? Y ahí el CONACYT nos ha ayudado porque tenemos las cifras oficiales en El Salvador de 10 años atrás publicadas y de libre acceso. Y lo que nos decía esas cifras es que estamos perdiendo fuelle en el ámbito institucional de la universidad, porque la universidad está perdiendo estudiantado y está perdiendo también profesorado. Además de investigación, obviamente, pero en general esa formación se está menguando por razones diferentes que no vienen al caso, pero que está impactando un poquito más en las mujeres que en los hombres que nos dedicamos al ámbito académico o de investigación. Luego también pudimos verificar que lo que nos ha dicho ahora Camila, ¿verdad? Ciencias sociales, que pareciera que es el ámbito y humanidades habitual de las mujeres, estamos perdiendo más espacios que, por ejemplo, en salud, ¿verdad? En salud están ganando espacios las mujeres, entiendo ahora por qué, porque está la doctora Sandoval. Y varias más, pero bueno, iniciativas, ¿verdad? Iniciativas, espacios, toma de decisiones. Entonces, tenemos cifras de 10 años publicadas que podemos hacernos, que obviamente nosotras estamos documentando y que nos permiten hacernos preguntas. ¿Por qué estamos ganando en salud y perdiendo en humanidades y en ciencias sociales? O cómo se está comportando este espacio. También a nivel cuantitativo, lo que podemos ver es que las mujeres salvadoreñas o las que estamos aquí hemos hecho la tarea. Es decir, hace 10 años la mayoría éramos licenciadas y ahora muchísimas tenemos maestrías. Ahora bien, la barrera hace 10 años eran las maestrías, la barrera ahora son los doctorados, ¿verdad? Son los doctorados, postdoctorados y demás. Eso a nivel cuantitativo, que es lo que nos han dicho hace un rato las compañeras, ¿verdad? La señora embajadora, bueno, las embajadoras, las que nos han dado unas palabras, y es que cuanto más arriba vamos, menos mujeres hay, ¿verdad? Como el oxígeno. Como el oxígeno. Y luego hicimos en un formulario de Google que ahora es tan fácil, lanzamos como bola de nieve qué mujeres investigadoras nos contestaban una serie de preguntas. ¿Y qué nos decían? Bueno, lo que nos acaba de decir Camila en este momento, que, bueno, con cosas muy concretas y con cosas muy generales, que es difícil que te contraten, que para que te contraten tienes que ser mejor que los candidatos hombres,
¿verdad? Aunque tú sepas que son los mismos, ¿verdad? Que son los mismos parámetros, pero al final no es así. Que ya una vez estando contratada, hay reuniones secretas, no secretas, después de ¿verdad? Todas lo sabemos esto, ¿no? Que en la reunión oficial se dan unas asignaciones, que los viajes, que los congresos, y que luego resulta que de la nada, en una salida, salen otras cosas, ¿verdad? Que hasta para pedir permiso. Estas cosas muy concretas que son del día a día de las investigadoras no es nada más que un ecosistema que no visibiliza y valora a las mujeres, un ecosistema académico, ¿verdad? Y luego hay un tema que a veces creo que en los cafés que nos tomamos nosotras sale, que es a veces identificar que los problemas que tenemos son individuales. Soy yo que no me moví, que soy yo que no hice, que no. Es algo más institucional, ¿verdad? También nos aparecía algo, lo que nosotras llamamos, bueno, no sé, creo que las psicólogas llaman síndrome de la impostora, algo así como, es que a lo mejor yo no lo hice bien, a lo mejor yo no, a lo mejor ya voy a tener una oportunidad, y no esa actitud rompedora que sabemos que pueden tener nuestros compañeros hombres, ¿verdad? Nuestros compañeros hombres. Y luego, por último, en este aspecto cualitativo, es el tema del cuidado, de cómo conciliar, lo que se llama la conciliación, ¿verdad? ¿Cómo concilio mi vida con respecto a mi vida académica? O sea, ¿es solo una vida o son dos vidas? Nadie se pregunta, por ejemplo, nos decían, nadie se pregunta si yo voy a un congreso y tengo un bebé, ¿verdad? Ahora en los congresos de mujeres y género, habitualmente te preguntan, ¿vas a ir con un niño, con una niña, con un bebé? Porque tenemos un espacio para que lo puedas dejar mientras tú... A ningún hombre se le va a preguntar si va a viajar con el bebé a su charla magistral, pero para nosotras es absolutamente fundamental. Y luego, ¿quién va a pagar que si estás dando de mamar? Y alguien puede decir, esto es algo muy coyuntural, es que si no, la carrera de las mujeres se para. Se para cuando tienes un hijo, se para cuando tienes el segundo hijo, y entonces también se nos llenan espacios dedicados a mujeres que no tienen hijos o que solo se dedican al ámbito profesional, y entonces las que a lo mejor se proyectan de una manera, que quieren tener hijos, que quieren, entonces ahí ya no se pueden proyectar, ¿verdad? Entonces, a esto, ¿cómo le hemos llamado nosotras? Una política institucional que ve a las mujeres y sus necesidades, ¿verdad? Y sus necesidades. Y eso son cosas concretas, ¿verdad? Son cosas concretas. Te dan una beca y resulta que en el medio has tenido un hijo, ¿te tienen que alargar o no te tienen que alargar el tiempo? Eso a un hombre no se le pregunta porque alguien va a cuidar de ese hijo. En el caso de las mujeres, pues seguramente va a dejar parte de la beca. Eso, por ejemplo, lo tengo yo muy claro que me pasó a mí. En una primera formación que tuve, me quedé embarazada y se quedó por el medio la cosa, y una se culpa mucho, ¿verdad? Porque no lo logré, no lo logré, no lo logré, pero cuando lees, cuando investigas, cuando le pones concepto, resulta que es, pues a nivel institucional, que esos espacios de cuidado no, o la conciliación no están tomados en consideración. Esas son las principales, digamos, conclusiones que hemos tenido Elizabeth Torres y yo en nuestra investigación, que son las que han dicho las mujeres salvadoreñas que contestaron el formulario y los datos del CONACYT. Wow, ¿cómo ahondo en eso? ¿Cómo sumo? Estoy de acuerdo con mis dos predecesoras y la verdad es que me gustaría hacer hincapié en la cultura de silencio y de invisibilización que hay. Muchas veces hay científicas salvadoreñas muy buenas que tienden a no visualizarse porque aparece un logo frente a ellas, porque aparece el liderazgo masculino antes que ellas presentando resultados. Y la verdad que ante esa cultura hay silencio todavía. Es aceptado que se trate así la ciencia, de esa manera, que nunca es la persona que hace la ciencia muchas veces la que es observada, ¿verdad? Entonces, incluso se mira más a veces un microscopio, un edificio,
que los mismos científicos y no digamos que una mujer, ¿verdad? Científica. Creo que también en el tema del silencio tenemos que aceptar que dentro de la misma cultura llena de estereotipos hay muchas agresiones que son difíciles de procesar y de abordar. Ya hemos visto, digamos, que hay en las estaciones de investigación, por ejemplo, hay muchas denuncias de agresiones que se dan en ambientes inhóspitos como la Antártida, ¿verdad? O incluso estaciones que están muy cerca de la costa, en las estaciones que se dedican a la investigación costera, y se guarda silencio. Y cuando se habla, pues se amedrenta, se invisibiliza, todos guardan silencio y esperan que eso se resuelva solo con la afectada, ¿verdad? Que solo la afectada vea cómo aborda esto. Y por eso es la frase de que todas las citas de los psicólogos están llenas de los afectados, pero no de quienes provocan esas afectaciones, ¿verdad? Entonces eso es algo que se tiene que visualizar. Creo que con el tema de la conciliación, familia, ciencia, también es algo que se tiene que ir profundizando. La familia es de dos. Y a todas nos ha pasado en algún momento de asistir a un congreso con el corazón roto porque se dejan a los hijos, porque no se pueden llevar, porque no hay condiciones para que ellos estén, o no hay presupuesto para movilizar familias, ¿verdad? Entonces, hay muy poca a veces cooperación mirando en ese sentido. Además de esto, creo que sumando quizá también a los estereotipos, hay mucho sesgo inconsciente que no se ha trabajado a nivel de niñez, que no se ha trabajado a nivel de adultos, de profesionales en universidades. Muchas veces no es que las personas elijan discriminar a una mujer, sino que más bien su historia refleja ciertas opciones o ciertas miradas, ciertas perspectivas. Y eso hay que trabajarlo. Y a lo mejor en ciertos rangos de edades los estereotipos no se puedan eliminar, pero se puede aprender a trabajar con ellos y ver de qué forma se pueden sobrellevar y que no se trasladen a las instituciones y que no sean realidad de otros las historias de solo uno. Muchas gracias. Las palabras que he ido rescatando de lo que han dicho y que han coincidido es el estereotipo. Sin embargo, la palabra silencio apareció muchas veces. Y si bien pensamos muchas veces en nuestro contexto en El Salvador y son las barreras, lamentablemente es la misma situación que se está viviendo en otros países y mujeres de otras áreas y pasamos por exactamente lo mismo que se ha descrito en este lugar. Hablando entonces un poco del otro aspecto, el aspecto de las oportunidades, el liderazgo, la mujer en la toma de decisiones. ¿Qué mecanismos concretos abren puertas al liderazgo científico y cuáles faltan en El Salvador? Para esta pregunta quisiera la opinión de la doctora Xóchitl Sandoval. También me gustaría escuchar a la señora embajadora de España y también a Gabriela. Y para final, un comentario de Catherine para que pueda participar en este bloque. Gracias. Bueno, gracias porque voy primero en esto, me da la oportunidad de hablar un poco más. Creo que las mujeres que tenemos una posición de liderazgo por cuestiones circunstanciales, porque llegó el momento, la oportunidad, tenemos la responsabilidad ética de ser resilientes, inteligentes ante los obstáculos que se nos puedan presentar, de invisibilizar nuestros logros, de invisibilizar nuestra figura y la de las mujeres que están al lado de nosotras. Pero también tenemos la responsabilidad de transformar los medios ambientes y los ecosistemas en donde estamos, dándole sostenibilidad en el tiempo a las oportunidades que puedan tener otras mujeres que vienen atrás. Y esto es solidaridad con las que vienen. Es decir, saber abrir puertas, dar oportunidades, dejar de por fuera cualquier tipo de situación en el que se pueda evaluar de forma injusta a alguien. Y esto puede contribuir a que una mujer progrese notablemente. Pero quiero hablar del dinero también, porque para hacer investigación se necesita presupuesto y las mujeres necesitamos
acompañando al liderazgo no solo palabras, sino oportunidades concretas, dinero para poder desarrollar proyectos priorizados y equitativamente. No solamente darlo a la figura masculina, sino también a la mujer. Yo siempre digo que el prototipo del premio Nobel es un hombre caucásico de 50 y tantos años, alto, nada que ver con todas las que estamos aquí. Y hay un monumento a la injusticia de los premios Nobel aquí. Mujeres que necesitaban, que tenían el derecho de tener un premio Nobel y no lo tuvieron porque eran mujeres. Y tenemos 3, 4 ejemplos que ya podríamos decir: Rosalind Franklin, Amy Noether, Liz Miner. ¿Cuántas salvadoreñas hemos sufrido discriminación, incluso misoginia, por otras mujeres? Entonces, estos liderazgos deberían de ir encaminados a este tipo de honestidad científica, una conducta correcta, ética, y además la generosidad de abrir puertas a las que vienen. La sostenibilidad en tiempo no puede lograrse de otra forma. Ahora, bueno, yo creo que a mí no me corresponde identificar los mecanismos concretos que fallan en El Salvador, pero bien saben, y quizá esa es la razón por la que estoy en este panel, que España lleva años en El Salvador acompañando en aquellas pautas o cuando nos han planteado problemas concretos. Y en la medida en la que nosotros en España, yo siempre digo que la cooperación permite enseñar las buenas prácticas y, lo que es más importante, las malas prácticas, porque muchas veces uno aprende más de las malas prácticas que de las buenas. Entonces, en ese acompañamiento y tomando la palabra de, como decía antes la representante de ONU Mujeres, de hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para buscar impactos concretos, pues ahí sí que en ese liderazgo, creo que es fundamental que las mujeres se vean identificadas en algo tan importante como es el mundo digital. Porque cuando uno se ve reflejado o va a buscar a mujeres en ese mundo digital, uno, en cierto modo, se identifica y lo ve como un liderazgo. Y ahí es donde la brecha es muy grande. Y en esa brecha digital es donde, ni más ni menos hace 10 años, lo cual indica que no es fácil, España, el Centro Cultural de España, y lo que entonces era la Casa Tomada, que quizá algunos o muchos de los que están aquí la pueden conocer, empezó a trabajar en algo tan básico como en Wikipedia. En Wikipedia, con más de 40 millones de artículos, si no me equivoco y si las cifras no me fallan, prácticamente el 19% de ellos en español están dedicadas, solo un 19% está dedicado a biografía de mujeres. No está. Y de ahí, a su vez, solamente, y quizás lo más importante, casi un 15% de las editoras eran mujeres o son mujeres. Lo cual quiere decir que no es tanto el contenido que también, sino quien escribe ese contenido. Entonces ahí, desde el Centro Cultural, se empezaron a hacer, con ocasión de los días internacionales, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Escritora, se empezaron a hacer talleres de capacitación y con editoras para poder empezar a escribir. Talleres sobre bibliografía, sobre citas, sobre redacciones, que permitiera empezar a modificar eso en Wikipedia. El camino ha sido lento, poco a poco se creó un colectivo de mujeres editoras y aquello fue evolucionando. En principio empezó además por el ámbito de las artes. Ahí, a partir del año de hace poco, 2023-2024, se movió a la ciencia. Y de ahí surgió la iniciativa que mencionaba antes Lourdes, que era el Wiki Women Lab, que sumó con el liderazgo de ONU Mujeres,
los espacios y la financiación del Centro Cultural de España y sobre todo sumando, y lo más importante, a colectivos salvadoreños, a las academias, a las universidades salvadoreñas, se ha podido ir poco a poco modificando a través de plataformas abiertas en las cuales se han ido modificando artículos, incorporando biografías nuevas de mujeres y en cierto modo visibilizando. Y ese liderazgo es necesario porque si a la mujer científica, que como bien se ha dicho antes, está invisibilizada, si no se la visibiliza, las demás mujeres y las niñas no se identifican con esos liderazgos, es muy difícil avanzar. Entonces, en lo que esos mecanismos concretos y esos que se identifiquen por parte del Salvador, ahí estaremos para intentar acompañarles. Como bien, y eso es lo más importante, lo que acabo de mencionar no es exclusivo del Salvador. O sea, lo que acabo de mencionar pasa en mi país y en todos los países. Es decir, en la brecha digital es enorme y yo creo que ahí nos queda mucho, mucho por hacer. Porque de ahí parte el liderazgo. Es decir, por mucho que aquí hagamos un foro, mucho que aquí hagamos un conversatorio, que es igual de importante, igual que las becas, nosotros las becas que damos de formación, siempre tienen que ir tantos hombres como mujeres en becas, a igualdad, o sea, por mucho que hagamos, necesitamos visibilizarlo y necesitamos mecanismos concretos y medidas concretas. Entonces, bueno, creo que esta es una iniciativa que cada uno ponemos nuestro granito de arena. Gracias. Bueno, creo que en mi experiencia, un mecanismo poderoso para abrir puertas en liderazgo son las redes científicas. De mi parte, yo formo parte de la Organización de las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, la OWSD. Fue así como yo pude enterarme de diferentes capacitaciones que son gratuitas. Así fue como pude participar en el taller de Wiki Woman Lab y estar este día aquí y poderme motivar también de grandes mujeres científicas que me acompañan esta noche. Esas redes te conectan con otras científicas y también te inspiran dentro de tu trayectoria científica. Otro mecanismo clave que creo que es muy importante es la mentoría. Creo que es fundamental. A veces existen becas, financiamientos, pero a veces uno mismo no sabe cómo aplicar o no se siente con ese poder de poder hacerlo. Entonces creo que la mentoría durante esos procesos es muy importante y tiene que existir esos mecanismos de forma sistemática, porque realmente considero que el liderazgo no se puede formar de manera aislada. Es importante que existan estas redes. Gracias. Muy brevemente quisiera añadir que hay un par de habilidades blandas que son especialmente importantes para fomentar el liderazgo en las mujeres y es, por ejemplo, la asertividad y la capacidad de negociación. Estas son cosas que a las mujeres se nos enseña de una forma un poco tabú porque tradicionalmente son características relacionadas más con una personalidad masculina. Sin embargo, creo que ser capaces y permitir a nuestras niñas y permitirnos entre nosotras ser completamente asertivas, ser completamente honestas y decir, quiero esto, esto no lo quiero, este es mi límite, esto es algo muy importante para que las mujeres podamos tener lo que queremos tener, a lo que podemos acceder y también poder ir conociendo nuestros límites, que también es un proceso de ida y venida. Y creo que esto va a también surtir efecto en las generaciones más jóvenes, no solo de niñas, ojo, sino de niños también, que son, por supuesto, una parte clave del liderazgo de las mujeres. No es hombres contra mujeres, sino integrarnos todos de una forma más justa. Gracias. La solidaridad me parece que ha sido algo que ha resonado en los comentarios de todas, tanto como receptoras como personas que no hemos recibido en algunos momentos esa solidaridad. Así que esa responsabilidad ética, como mencionó la doctora Xochitl, tan importante para las generaciones que vienen y para las que estamos, porque entre todas permanecer en una red nos sostiene y nos sirve
Para el siguiente bloque vamos a hablar un poco de este punto que fue mencionado por la señora embajadora, la visibilidad. ¿Por qué la visibilidad importa como componente de equidad científica y qué iniciativas están funcionando? Y en esto lo he dejado más abierto porque no me quiero limitar a lo que está funcionando concretamente en El Salvador, sino que qué se ha visto, qué experiencias se tienen o se han podido participar internacionalmente para ver qué funciona, qué podemos integrar nosotros, por lo tanto. Para esto quisiera la participación de Gabriela, que cerró el bloque anterior, pero queremos que inicie esta vez, la señora embajadora, y Camila. Por favor. Bueno, desde mi experiencia, muy importante en cuanto a la visibilidad, ya se ha mencionado varias veces, creo que lo que no se documenta no existe en la imagen del colectivo y es muy importante esa visibilidad de las mujeres en la ciencia. De mi parte, yo participé dentro de esta iniciativa de Wiki Woman Lab, que viene impulsada por ONU Mujeres, por el Centro Cultural de España y la Wikimedistas de El Salvador. Y bueno, desde mi experiencia, yo pude contribuir editando la biografía de una científica, de las primeras pionera en investigaciones de flora salvadoreña, Eddie Albertina Montalvo. Para mí fue una experiencia increíble, primero porque fue mi primera biografía en Wikipedia y fue muy especial porque yo pude aplicar este conocimiento, digamos, de investigación, de buscar citas, verificar información, citar correctamente para contribuir en en la visualización de una mujer que ha tenido un legado científico en El Salvador. Y durante mi experiencia pude descubrir el trabajo que ella realizó. Yo anteriormente ya había escuchado en la carrera quién era ella, pero el poder estar en detalle, el lujo de detalle, descubrir quién es y trabajar en su Wikipedia, me hizo ver que realmente bueno, estoy sobre el hombro de gigantes. Mujeres que realmente han tenido un legado y merecen esa visualización, qué es lo que han hecho. Y ahora, si ustedes buscan en Google Eddie Albertina Montalvo, lo primero que les va a aparecer es su biografía, les va a aparecer quién fue, qué hizo, qué legado ha dejado en El Salvador. Entonces, todos sabemos que creo que todos hemos googleado algo y lo primero que nos sale es Wikipedia. Los estudiantes utilizan Wikipedia, aunque no es una fuente primaria de conocimiento, es una puerta de entrada poderosa. Entonces, realmente esta iniciativa creo que resalta ese impacto que puede tener la visibilidad de las mujeres. Y también creo que definitivamente esta iniciativa puede cerrar esa brecha de la visibilidad y dar mayor equidad en esa parte. Centrándonos de nuevo en cosas, en resultados concretos, y como bien decía Gabriela, muchas gracias, de ese Wiki Woman Lab ha habido 86 personas, han sido capacitadas como editoras nuevas en Wikipedia, entre ellas entiendo a Gabriela, entre docentes, investigadoras y universitarias. Se han mejorado 75 artículos biográficos de mujeres salvadoreñas y centroamericanas. Se han creado 18 artículos nuevos que no había sobre mujeres salvadoreñas en las plataformas y se han podido añadir, que creo que es igual de importante, 189 referencias bibliográficas que evidencian la información difundida, porque también muchas veces es igual de necesaria la cita bibliográfica, donde en muchas ocasiones hay más hombres referenciados que mujeres. Y en esa idea de visibilidad y de acompañamiento, desde la Embajada de España estamos acompañando la posibilidad de crear una red de mujeres salvadoreñas investigadoras y científicas. Obviamente ahí tenemos el impulso de la doctora Sandoval, a la cual yo creo que le cedo la palabra, porque es algo que venimos impulsando de la mano de distintas investigadoras, pero cuando la idea se le puso a la doctora Sandoval delante, pues tardó poco en apropiarse, que es lo mejor que le puede pasar a una cooperación internacional, que una autoridad o una institución del país correspondiente se apropie de la idea y la impulse.
Muchas gracias por darme la palabra. Creo que hay que mover la aguja de forma sistemática, no solo estética, y hacer un grupo de mujeres, un semillero de científicas que crezcan y que se conecten en una red desde sus saberes, con sus experticias y con sus experiencias, puede potenciar el crecimiento de muchas, de las jóvenes, de las no tan jóvenes, de las que tenemos más experiencia en algún ámbito para un crecimiento más sólido. Les invitamos desde ya a integrar la red de mujeres científicas salvadoreñas. Y esto es importante porque es estratégico visibilizar a las mujeres. Esto puede conllevar a muchísimas oportunidades que me imagino más adelante nos van a preguntar. Sostenibilidad, mecanismos de blindaje para las mujeres. Gracias. Sí, creo que, bueno, es importantísimo visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Y creo que es, como ya se ha dicho varias veces, pues lo que, lo que no se dice no existe. Y es importante que mostremos precisamente qué trabajos se están haciendo. Y creo que, bueno, el trabajo de Wikilab es importantísimo. Como Universidad Tecnológica participamos también en la creación y mejora de perfiles y creo que eso alimenta la web y esto hace que en las búsquedas aparezcamos más mujeres. De hecho, ¿qué pasa hoy con la inteligencia artificial? Que también está plagada de los sesgos que viene a construir en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear contenidos sin esos sesgos para que vayan apareciendo precisamente los contenidos que deben de aparecer, ¿verdad? Con las mujeres ahí presentes. Pero que creo que ha funcionado es que mostremos modelos de mujeres a a la población en general. Conocemos hoy de Hipatia o de Rosalind Franklin. ¿Por qué las conocemos? Antes de los años 60 no se conocían. En los años 60 empezaron a hablarse de ellas. Incluso en los 70 tampoco se conocía, en los 80 más o menos, en los 90 llegamos los 2000 y empezamos a conocer a Hipatia, empezamos a conocer a Marie Curie, empezamos a ver películas ya del 2010 para acá de estas grandes mujeres, pero se vino hablando, ya tenemos más de 5 años hablando de ello. Entonces, ¿por qué no hablamos de Antonia Navarro? Nuestra primera mujer en graduarse en una universidad, en ser la primera doctora en ser ingeniera topográfica en la región centroamericana. ¿Por qué no hablamos de ella? ¿Por qué no hablamos de María Isabel Rodríguez mucho más allá del trabajo político y de gestión que ha tenido, sino que el trabajo científico como tal? ¿Verdad? ¿Por qué no hablamos más de Telmina Murillo, una física que realmente debemos de conocer? Probablemente nos va a llevar 50 años, así como nos llevó 50 años de conocer de Hipatia, pero si no empezamos ahorita a hablar de estas mujeres y de construir estos modelos que las mujeres necesitamos y que la población en general necesita de conocer que sí se puede, que sí se ha logrado, que sí se ha hecho. Y tenemos un montón de mujeres que lo están haciendo, que están haciendo ahorita el trabajo, ¿por qué no hablar de ellas? ¿Verdad? En los centros escolares, en los públicos en general, porque tenemos que dar a conocer. Entonces creo que esos ejemplos sí han funcionado. No es de un día para otro, no es de un año para otro, pero tenemos que hacer ese trabajo fino de estar machacando y machacando, ¿verdad? Estos ejemplos, ¿verdad? Y creo que es importantísimo. Y una cosa que carece El Salvador precisamente es de modelos, de mujeres científicas, ¿verdad? No conocemos nuestras científicas, no tenemos ese modelaje que podemos construir en quienes están estudiando ahorita y que puedan llevarse la carrera científica o no, ¿verdad? Pero que tengamos modelos nacionales, modelos propios, modelos reales que podamos realmente ver y palpar y conocer, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que debemos de hacer. Han funcionado en el mundo, ¿verdad? Entero, tanto así que, como digo, hay incluso películas de Marie Curie y todo. ¿Por qué conocemos tanto de ella? Porque se ha hablado de todas formas de ella, ¿verdad? Y en El Salvador tenemos ejemplos para hablar de ella de todas las formas que podamos querer. Entonces creo que es importante hacerlo, es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Tenemos que mostrar que la ciencia tampoco es lejana ni algo que no se puede hacer, ¿verdad? Que solo gente extraña lo hacemos, ¿verdad? Sino que más bien es la ciencia es cotidiana, ¿verdad? La gente, o sea, la ciencia es cotidiana y que lo podemos hacer, ¿verdad? No es nada lejano a nosotros. Entonces creo que es importante construir esos discursos, nuevos contenidos para que mostremos precisamente que la ciencia pues, es nuestra. Sí, muchas gracias. En realidad, escucharlas ofrece una gran oportunidad
para tener una esperanza hacia adelante en esta visibilidad que se está generando ahora. Y quisiera cerrar este bloque haciendo una pregunta directamente a la doctora Xochitl Sandoval, ya que usted siempre ha tenido desde el espacio que se ha encontrado la visión de presentar nuevas iniciativas e impulsar a personas a que se involucren en la ciencia, avancen en la ciencia y desde donde ha estado siempre ha presentado alternativas innovadoras que han cambiado y transformado los espacios. ¿Qué puede hacer una institución para sostener estas prácticas más allá de eventos como estos? He estado pensando mucho sobre esta intervención mía y construí un decálogo de compromisos que creo que algunos ya los estamos haciendo, pero otros tenemos que empujarlos más, porque a veces el obstáculo no solo es el sesgo de que seamos mujeres, sino que no comprenden nuestro pensamiento. La primera cosa es que tiene que haber paridad en la toma de decisiones. Eso da sostenibilidad, participación ecuánime, financiamiento con enfoque de género, pero basado en competencias, no solamente porque se es mujer. Blindaje de la trayectoria, es decir, pensar en la sustitución técnica temporal de aquellas mujeres que tienen maternidad, que tienen una condición de salud inadecuada, etcétera. Evaluación por tiempo efectivo y no controles injustos. Tiempo efectivo significa calidad en su producción. Cero tolerancia al sesgo y al acoso laboral. Programas de patrocinio como sponsorship. Y eso nosotros lo estamos haciendo buscando por todos lados ayuda. Solidaridad del extranjero, solidaridad de los tomadores de decisiones. Afortunadamente, mi jefe inmediato es un hombre joven, muy inteligente, que dice, sí, sí, hágalo, doctora. Y eso es un mérito que yo no puedo quitarle. Pido un aplauso para el doctor Alaví porque es buenísimo. La visibilidad estratégica, es decir, visibilidad estratégica de las cualidades y las potencialidades que tienen las mujeres. La conciliación real y flexible. Tener la flexibilidad y la resiliencia con nosotras mismas. Y por último, la educación continua de las mujeres y su capacitación para crear un semillero de verdaderos científicos, mujeres y hombres. El Instituto Nacional de Salud está abriendo ya una oportunidad de doctorado en ciencias de la salud en el que se pretende generar un número importante, no solo de científicos, sino de investigaciones de alto impacto para resolver los problemas de salud del país. Gracias. Gracias. Y con esta intervención abro espacio para preguntas o comentarios del público que quiera dirigirse a nuestras panelistas. Hola, hola, muy buenas noches. Me presento Maite Hernández de la Embajada de México, encargada de Asuntos de Género. Bueno, les quiero agradecer por toda la información muy importante que vertieron aquí esta tarde. Aprovecho a hacer un comentario. No solo México tiene por primera vez una presidenta mujer, sino que además en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, me parece prudente comentar que ella es científica, ¿verdad? Ella es especialista en medio ambiente y en energías. Bueno, y mi pregunta es la siguiente. Yo sé que todos nos hemos enfrentado con retos en nuestras carreras de todo tipo, mujeres, porque tenemos más retos que los hombres, verdaderamente. Entonces, me gustaría saber si alguna de ustedes tuvo un momento de crisis en su carrera en donde dijo, creo que esto no es para mí. ¿Y cómo fue que lo resolvieron? Porque esto nos puede ayudar a muchas mujeres para no rendirnos. Gracias. Quiero que me dé la oportunidad de contestar. ¿Sí?
todas creo yo, seguramente hemos tenido momentos difíciles, retadores, que incluso quiebran la autoestima. Hace unos años tuve que salir del Sistema Nacional de Salud por acoso laboral de otra mujer, de otra mujer. Yo pasé de ser una profesional con prestigio a ser una persona desprestigiada por otra mujer, a la cual no le podía yo ni siquiera su nombre completo, no sabía que me odiaba tanto. Esa dificultad de salir del sistema me dio la oportunidad de repensar cuáles eran mis necesidades de aprendizaje, de adaptación ante ese entorno. Y cuando regresé, vine pensando en que jamás iba a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Al contrario, abrir puertas. Y eso ha sido lo que me ha dado las más grandes satisfacciones estos últimos 6 años. No repetir la historia de cosas torcidas. Porque bloquear el talento de una persona siempre es maldad. Uy. Sí, bueno, yo creo que efectivamente todos hemos tenido momentos de crisis y difíciles, pero creo que la clave está en aprender en priorizar. Entonces, cuesta muchas veces aprender a priorizar. Yo creo que todas las que, mujeres, por ejemplo, que hemos sido madres, no todas, pero las que hemos sido madres, hay momentos que dices, bueno, ¿dónde está el tiempo de calidad y de cantidad, ¿no? Entonces, esa sensación de que no te da el tiempo y la culpa, el sentimiento de culpa, es un punto de crisis importante. Y al final aprendes a priorizar y a saber que la vida es muy larga y que antes o después llegan los momentos para cada cosa, siempre que sigas en el camino y no te despistes. Pero no se puede todo a la vez, pero sí todo paso a paso. Y al final pues las cosas se acaban encauzando de una manera u otra. Pero priorizar yo creo que es muy importante. Y sea lo que sea, la familia siempre hay que priorizarla. Bueno, sí, como dice la doctora y la embajadora, creo que todas aquí hemos tenido un momento así de quiebre y solo quiero comentar justamente, no como en mi carrera de investigador, sino que más bien como periodista, con mi primer embarazo. Yo estaba en cobertura en el tema nacionales cuando estábamos justamente, empezaban las marchas blancas hace varios años y estaba embarazada. Mi jefe inmediato era un hombre y lo que quería demostrar, él quería demostrar que yo no iba a poder hacer estas coberturas de salir a la calle, de hacer reportería y todo esto embarazada. Yo dije, bueno, puede ser que no. Y empecé, y justo, no, pero dije, a ver, yo creo que la clave es primero creerse uno mismo en lo que uno es capaz, ¿verdad? Y en lo que uno puede ser sin poner en riesgo, por supuesto, que no sabía que estaba en riesgo porque estaba rodeada de médicos en las marchas, así que me pasa algo aquí embarazada, no pasa nada, porque hay médicos a mi alrededor. Y ese era mi respaldo realmente. Así que, claro, o sea, ahí me iba a la par de los ginecólogos para que no pudiera pasar nada. Pero era demostrar justamente, pero demostrármelo a mí, a nadie más. O sea, a nadie más. Si no me creían, si me seguían, pues no importaba. O sea, yo estaba creyendo que yo era realmente capaz de eso. Y es justamente en lo que busco cada vez que somos capaces de hacerlo. No hay dificultad. O sea, hay que saberla sortear, hay que saberla realmente creerse en lo que uno es capaz, ¿verdad? Y poder demostrar precisamente eso, ¿no? Entonces, creo que si uno cree en las capacidades que uno tiene, creo que puede seguir adelante independientemente de que le digan que sí o no personas externas. Gracias. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, un comentario, me presento. Mi nombre es Nelly Chévez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCA y también miembro de manera muy orgullosa, igual que Camila, de aquí también la compañera, de la Red de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de El Salvador. Y lo que quiero enfatizar es esto, que me parece maravillosa esta iniciativa de crear una red, porque la manera en la que podemos visibilizar, darle mayor notoriedad al trabajo que hacemos las mujeres, las que hemos tenido la oportunidad de tener espacios donde se toman decisiones para pues lograr que haya mayores referencias de mujeres para
otras compañeras pues más jóvenes y que nos sigan, pues es a través de redes y alianzas, como ustedes han mencionado. Así es que quiero ofrecer también de nuestra parte como UCA y la misma Red LIES, ¿verdad? Que no ha sido sencillo. No es sencillo mantener una red, ¿verdad? Aquí las compañeras lo saben, sin embargo, es un compromiso que va más allá de intereses individuales y pues esto, unámonos para lograr que más mujeres científicas estén. Yo creo que ha sido un evento maravilloso el enfatizar pues que tenemos un campo. No ha sido fácil llegar a donde estamos. Sin embargo, pues hay muchas niñas y mujeres que todavía tienen un buen camino, ¿verdad? Y ojalá que haya más oportunidades para que logren. Así es que cuenten con nosotros, por favor, para lo que necesiten. Y pues muchas gracias por este espacio. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Figueroa. Soy directora ejecutiva de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Para mí es un verdadero honor escuchar a este grupo selecto de investigadoras y de mujeres que llevamos adelante también la voz en una área donde necesitamos seguir incursionando, ¿verdad? El comentario nada más tiene que ver precisamente con esa visión que ustedes han colocado. Y creo que han señalado precisamente la red de apoyo y las alianzas como un elemento crucial para nuestra sociedad. Me parece sumamente importante que pudiéramos visualizar el que esa red que ustedes están proponiendo pueda llevarse a una escala regional. El SICA es esa plataforma donde se están tomando decisiones a nivel de los cambios en los sistemas educativos, donde están también los tomadores de decisión en materia de salud, donde se está hablando del tema de la transformación digital de Centroamérica. Son las mujeres las que tenemos que llevar nuestra propia voz. El SICA precisamente puede ser esa plataforma para lograr incidir desde la ciencia en esos ámbitos donde necesitamos una mayor participación de las mujeres. Así es que a su disposición para poder seguir construyendo alianzas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Tatiana Portillo, responsable de la Unidad Institucional de Género del CONAPINA. Algo que me llamó la atención desde el primer momento, pues evidentemente fue de que qué las trajo acá o cómo iniciaron. Me gustó su mensaje acerca de que la mayoría era desde la niñez, que empezó la curiosidad. Es algo, lo veo notorio y lo veo muy significativo. Ahora bien, yo les hago una pregunta a todas las panelistas. ¿Qué le dirían a su niña? ¿Qué mensaje les darían a su niña y qué mensaje les dan a las nuevas generaciones en vista de que gracias a todo lo que vivieron, pues ahora están acá como pues el grupo selecto de panelistas y veo unas mujeres triunfadoras, veo unas mujeres, pero en serio, o sea, que me llena de orgullo de verlas y muchas gracias también por invitarnos acá. Y tengamos unas 2 o 3 participaciones. Creo que hasta nos emocionamos, ¿verdad? De pensar en nuestras niñas. Las hemos convocado al principio y quizás están por ahí, una buscando los pececitos, otra buscando al baúl de la abuela, otras preguntando al padre. Bueno, pues yo creo que le diría lo mismo que les digo a las niñas de mi entorno, ¿verdad? Yo tengo una sobrina todavía muy chiquitita y le digo lo mismo que quizás me hubiera gustado que me dijeran a mí y es... ¿Esto es lo que te gusta? O sea, te lo doy. Una piedra, vamos a buscar la piedra. O sea, el tema de validar, legitimar la curiosidad de los niños, pero sobre todo en mi caso, obviamente, en el caso de las niñas, porque es a las que más se le dice esto no, ¿verdad? O esto no, conviene más esto, no lo otro, no preguntes tanto, no.
Entonces, finalmente que creo que al final es el común denominador, es crear un ecosistema alrededor de todas las niñas que valide su curiosidad y que legitime su valía, porque de ahí hay un montón de niñas que se le dice esto no, y en realidad esto puede ser la primera semilla seguramente de todas las que estamos aquí, de todas las mujeres que están en puestos de toma de decisiones, en investigaciones, pero también las que no llegaron ahí porque les dijeron que no, ¿verdad? Entonces, para mí, esa validación me parece importantísima. Qué linda pregunta, me encantó. ¿Qué le diría yo a mi niña? Ha valido la pena. ¿Qué le diría a las niñas que están ahorita eh, pensando, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en un futuro? ¿A qué se van a dedicar? O sencillamente, ¿qué hay en la sociedad para ellas? Yo les diría que confíen en ellas y que sean artífices de sus propias ideas. Yo le diría a mi niña de allá de Suchitoto, allá nací yo, y me gusta decirlo siempre. Gracias por nunca rendirte, por mantenerte firme en tu propósito. ¿Qué le diría a las niñas? Créetela y trabaja duro, porque no te van a regalar nada. Hay que abrirte camino. Buenas noches, Aida Álvarez del Instituto Nacional de Salud. Creo que es un gusto ver muchas mujeres aquí hoy. Agradecer el espacio, tanto aprendizaje que se ha vivido este día y creo que todas este día nos debemos sentir orgullosas por todas las brechas que hemos rompido este día al estar aquí. Para algunas será distancia, para algo otro será tiempo, para algunas será el rol que desempeñamos a esta hora en nuestro hogar, nuestro rol de esposa, nuestro rol de hermana, nuestro rol de madre, que muy probablemente está sostenida por una red de apoyo que lo conforma otra mujer, la persona que nos ayuda en el hogar, nuestra madre y, ¿por qué no?, un hombre que puede entender que somos mujeres y que no vamos a parar. Así que muchas gracias y felicidades a todas por este día. Buenas noches, soy Antonieta Sandoval, soy psiquiatra y quería hacerles una pregunta. En un mundo donde la ciencia avanza notablemente, ¿por qué la salud mental de la mujer y la niña sigue siendo una deuda? Para las doctoras y para todas, me gustaría oír su opinión como científica. Bueno, creo que porque hemos normalizado las situaciones patológicas y las condiciones de salud mental que conducen a malos resultados. Es que la depresión ya le va a pasar. Colabore. Es que la menopausia ya te va a pasar. Aguantalo. Y la tasa de depresión aumenta conforme avanza la edad. Es que ya está anciano, no sirve. Y la salud mental de nuestros adolescentes también es importante, pero a nivel mundial invisibilizamos estas cuestiones. El instituto ha trabajado en esto y yo agradezco a la Asociación Nacional de Psiquiatría todo su apoyo. Y estoy muy contenta ahora que tenemos a alguien al frente de la salud mental en el nivel central, coherente, con conocimiento, capaz, que va a acompañar todo tipo de iniciativa. Pero creo que por largo periodo hemos normalizado que la salud mental hay un gallo por ahí, que la salud mental no está bien y que post pandemia es aún peor, que tenemos que hacer algo ya, que es urgente.
Me gustaría, gracias doctora por su pregunta, una postura personal y quizás un poco, no sé si directamente voy a responder su pregunta. Yo creo que para ir saldando progresivamente la deuda que claramente existe, el abordaje tenemos que hacer una transición desde el abordaje dirigido exclusivamente a las mujeres y también abordar de forma integral a los hombres, ya que la salud mental, lo que han comentado en el panel, por ejemplo, actitudes misóginas, actitudes de desprestigio, actitudes, etcétera, etcétera, vienen tanto de mujeres como de hombres, impactan a las mujeres definitivamente. Por tanto, si nos enfocamos en que la salud mental de las mujeres es dirigida únicamente a las mujeres, creo que esto va a perpetuar un poco el ciclo en el cual descuidamos el otro frente, de que los hombres también requieren este cuidado, este trabajo, para que podamos todos tener una convivencia más, creo que equitativa y más justa. Y por ese lado, creo que eso era lo que quería, lo que se me ocurría. Y otro punto importante para cerrar mi intervención es el tema del descanso. Creo que usted ha tenido también ponencias en el pasado a este respecto. Las mujeres tenemos, y yo personalmente, tenemos ciclos de sueño muy diferentes, ciclos de descanso muy diferentes a los de los hombres. Esto es biología, no hay nada más de por medio. Y por tanto, la doctora Sandoval ya mencionaba tener, por ejemplo, una flexibilidad laboral que aborde este tipo de necesidades de una forma más integral. Igualmente a las personas que tienen hijos. He visto con mucho gusto las salas de lactancia materna de las que se dispone en el instituto, una sala personalmente creo de lujo casi. Entonces hay pasos, pero sigue habiendo deuda. Eh, Creo que esas serían como una aproximación a las razones. Gracias. Quiero agregar dos cositas. Quitarnos los dos estigmas. Mujer con problemas de salud mental. La salud mental es un problema de todos y ser mujer no es ningún problema. Pasamos a la última pregunta. Buenas noches, Óscar Sandoval. Soy mercadólogo y publicista, pero además entrenador de alto rendimiento. Por eso voy a hablar con propiedad. Sabemos que nuestra sociedad es cruel y recibe más reconocimiento un deportista élite que cualquier científico. Incluso hasta incentivos económicos. Eso no es malo. Pero ¿qué cambios estructurales en la educación y medios serían necesarios para no solo celebrar los logros científicos femeninos o el talento científico femenino y no sea celebrado un día al año? Espera, doctora Camila. Se le toca de todas formas. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. En sí es que, no importando el género, al científico se le reconoce poco, se celebra más al deportista élite. ¿Qué cambios estructurales en la educación y en los medios se haría para que el talento científico femenino no sea reconocido un día al año, como este día? Gracias por dejarme la oportunidad de contestar. Bueno, ¿qué cambios estructurales? Primero, bueno, yo creo que tenemos que partir en darle importancia a la investigación per se, ¿verdad? Lastimosamente, en Latinoamérica, la producción científica como tal no es valorada como es valorado una medalla olímpica, ¿verdad?
y que ambos tienen su propia naturaleza y su propio valor, precisamente. Entonces hay que primero darle valor, el valor que se debe a toda la producción científica, toda la concepción per se de qué es investigar realmente, ¿verdad? Y que investigación no solo es en laboratorio, gente en laboratorio vestida de gabacha y despeinado, ¿verdad? Sino que también hay otras formas de hacer ciencia y que son válidas también. Entonces yo creo que más que estos cambios deberían de ser esas concepciones y romper esos paradigmas y esos estereotipos de qué es ciencia, ¿verdad? Y conocer realmente qué es la ciencia y darle ese valor como tal. Una vez si le damos el valor como tal, vamos a reconocer la actividad científica de hombres y de mujeres, ¿verdad? Y no solo en un día y no solo en fechas conmemorativas, sino que permanentemente. Y creo que las universidades de El Salvador estamos haciendo ese esfuerzo de dar ese reconocimiento como tal, dado que precisamente es una función sustantiva de nosotros, ¿no? Hacer investigación como tal. Entonces, y hay que darle el valor. Entonces, yo creo que partamos de eso, en que tenemos que reconocer y darle el valor que merece pues, la producción científica como tal, y a partir de ahí cambiaremos pues esas formas de ver la producción científica. Con la pregunta me ha surgido un recuerdo hablando de investigación, ¿verdad? Las investigaciones, o sea, los investigadores no son solo hombres con la gabacha, con el pelo despeinado, me encanta el estereotipo. En donde yo estoy decimos el historiador es el hombre alto que tiene viejo, muy mayor, el historiador tiene que ser muy mayor, tiene que tener barba y tiene que estar hablando muy lento y muy aburrido, ¿verdad? Esto es el estereotipo. Bueno, pues la investigación en realidad se hace preguntas. Me ha surgido ahora el recuerdo de un investigador hombre que, sobre deporte en El Salvador y en un congreso X, ¿verdad? Y recuerdo que la gran pregunta era ¿por qué las niñas no hacen deporte a partir de los 12 años? O sea, ¿qué pasa que de repente las niñas corren por todas partes y llega un momento que quieren estar quietas? Muchas, no voy a decir la totalidad, pero peinándose. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo mismo que hemos hablado ahora. O sea, el ambiente las va llevando hacia una situación, incluso aunque tengan elementos que las puede convertir en deportistas de élite. O sea que esa investigación a mí me resultó súper interesante para entender por qué cuesta más también que las atletas sean mujeres, ¿verdad? En El Salvador. O sea, ¿por qué? O por qué las niñas de repente no quieren hacer determinados aspectos, y es por ese ecosistema que de la misma manera que les dicen no vayas por aquí, mejor ve por allá. Y ese es el ecosistema que tenemos que cambiar. Todas las acciones que hemos hablado y muchísimas más que seguramente pasan por aquí, que están en otros lugares en el mundo tomando iniciativa, nos van a ayudar a que haya mujeres en todos los aspectos y que los estereotipos en este caso de científicos, de historiadores, de biólogos, incluya en este caso y se nos ocurran a mujeres, ¿verdad? Sí, vamos. Simplemente creo y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre del grupo de embajadoras acreditadas aquí en El Salvador. Quiero solamente hacer o resaltar 3 puntos. El primero de estos es que, como dijo la doctora Sandoval, yo lo que veo aquí son mujeres completas, mujeres íntegras, mujeres felices, mujeres que de alguna forma lograron llevar adelante sus vidas integrando y no separando. Y reconozcamos que en esa integración también los hombres han tenido un rol importante, seguro en la vida de todas y cada una de nosotras. Dicho esto, por eso le prestaba preguntando a Lourdes, y primero que nada, la mamá de Lourdes, que la vi parada allá atrás, estamos todos sentados, cansados, y la señora está, la doctora, anda, Prieto, anda, ahora se sentó de vuelta la doctora. La doctora estaba caminando hacia atrás, me hacía sentir que tenía 104 años yo. Pero no, decirles, le estaba preguntando a Lourdes, tratando de recordar el logo de UNESCO para este día, que es de entonces de la visión al impacto. Propongámonos que de aquí al próximo 11 de febrero llevemos adelante eso con todo lo que hemos hablado hoy y con la concreción de todas las iniciativas que ha habido.
Y por último, porque sé que quienes están conectados y tan interesante ha sido este conversatorio, que las 30 y tanto de personas que están conectadas siguen conectadas, no se fueron. Reconocerles eso, que nos hayan acompañado aunque sea virtual, no aunque sea, que nos hayan acompañado virtualmente y que esperemos que el año que viene se nos unan también en persona. Así que nada, felicitaciones creo que en nombre de toda la audiencia, a las presentes, a las excelentes mujeres que han tomado la palabra y las que no, pero creo que todas tenemos para aportar en esto. Gracias. Y a los hombres que están aquí, siempre. Yo quisiera, continuando lo que ha mencionado Alejandra, embajadora de Uruguay, es mostrar cómo la unión hace la fuerza, porque esto surge de una iniciativa de la embajadora de Chile, Soledad, que viene con la idea de, oye, hay que hacer algo el día 11 de febrero, algo así para el mes de noviembre, diciembre, ¿no? Y yo como, pues, una exposición de mujeres científicas, algo. Y yo dije, uy, la doctora Sandoval tiene una exposición de mujeres científicas. De ahí lo llevó a la reunión, la embajadora lo lleva a la reunión que tenemos para marcar la hoja de ruta del trabajo del grupo de embajadoras. Y ahí pues todas dijimos que sí y empezamos a sumar cada uno con lo que teníamos y con lo que podíamos organizar. En un primer momento era como, bueno, la Embajada de España tiene un auditorio en la Embajada de España, ups, vaya. Pero en una de esas hablamos con la doctora Sandoval y ella dice, tengo un auditorio magnífico, hay que llenarlo, aquí lo hemos llenado. Y de ahí ONU Mujeres, Lourdes y su equipo con Mar se ponen a la cabeza, se reúnen con todo el equipo de INS y del INS, van armando esto, luego cada embajadora propone a nombres para este panel, porque aquí hay panelistas que han sido propuestas por distintas embajadoras, como la Embajada de Francia, y bueno, y cada uno fuimos invitando a las personas que conocíamos y aquí se armó esto. Y como de una persona y con una propuesta sumando mujeres, porque en todo este proceso lamento decir que prácticamente todas han sido mujeres, hemos llegado a este panel y que además yo creo que estamos muy orgullosas porque está protagonizado. De hecho, yo aquí me sentía incómoda, no sé si se ha notado, porque está protagonizado por mujeres salvadoreñas y no hay más orgullo que ese. Gracias por aceptar nuestra invitación de venir a casa al Instituto Nacional de Salud y hay promesa firme de armar esa red y también de concretar ese decálogo de forma muy práctica. Muchas gracias a todas las panelistas. Yo he tenido al final en mi mente una pregunta que les tenía en el bloque de cierre, una pregunta flash para que todas lo digan lo más corto y puntual que puedan, lo que se les venga inmediatamente. Si pudieran proponer una acción, ¿qué creen ustedes que puede implementarse ya para cortar esa brecha? Gracias. Creo que la acción que se puede implementar ya, bueno, lo que han mencionado ya en multitud de ocasiones, la red de mujeres en la ciencia en diferentes ámbitos, seguramente va a tener un impacto a corto plazo y creo que estamos totalmente emocionadas todas. Bueno, una acción creo que tenemos que trabajar los sesgos inconscientes. Esos son los que más minan. Mentorías. Mentorías desde chiquititas. Justicia distributiva para todas. Creamos un modelo de mujeres científicas salvadoreñas y hablemos de ella. Agarramos a Antonia Navarro y todas hablemos de ella. Sí, yo creo que la visibilización de las mujeres en ciencia, sobre todo en todos los centros educativos, niños de primer grado deben conocer que hay mujeres científicas salvadoreñas y el impacto que tienen en nuestro país para que se inspiren.
Muchísimas gracias a todas, recordando las palabras que muchas de ustedes dijeron al inicio y cuando inauguramos, esta fecha no es simbólica, es el momento de actuar.